soy Adrián Celaya, el presidente de CAI Group. Y CAI es a la vez una consultoría y asesoría estratégica y un think tank, se llama, es decir, que hacemos documentación y la difundimos, ¿no? Bueno, en principio nuestra especialidad es la económica, pero de la economía pasamos a la economía internacional, de la economía internacional a la geopolítica y en los últimos años también cultura y valores, ¿no? Entonces, las presentaciones que estamos haciendo últimamente son de los tres tipos: economía, geopolítica y cultura y valores. Lo de hoy se va a centrar dentro de geopolítica en un ámbito muy concreto, que es el que a mucha gente le preocupa, pero bueno, según cómo se entienda, quizás a mucha menos de la que le debería preocupar, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. Bien, nos llevan a la guerra y ¿qué hacemos, no? Bueno, vamos a ver, para situarnos en principio, ¿no? Estamos en una situación que nosotros llamamos el mundo en la encrucijada. Estamos en un momento histórico clave desde muchos puntos de vista, en el que todo parece indicar que muchas cosas de fondo están cambiando y van a cambiar en los próximos años, ¿no? Y esto va a pasar en la geopolítica. Hoy vamos a hablar de eso. Fundamentalmente se está hablando ya desde hace bastantes años de que estamos pasando de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Unipolar quiere decir, al final, dependiente de un polo, que algunos dicen que es, bueno, Estados Unidos, como dominante del mundo en los últimos 30 años, otros dicen, bueno, pues ese poder corporativo financiero que controla Estados Unidos, que controla Occidente, que algunos le llaman Wall Street, si queréis, ¿no? Bueno, pero al final de ese mundo unipolar se dice que con el empuje de los países emergentes, fundamentalmente, estamos en camino hacia un mundo multipolar, en el que va a haber más de un polo de referencia, ¿no? Tenemos Rusia, China, India, que están impulsando en esta dirección. Que el mundo no se base en un poder único, sino en distintos poderes de alguna forma compartidos, ¿no? Entonces, ese tránsito se está produciendo y lo está cambiando todo en el ámbito geopolítico, ¿no? Lo que vamos a hablar de hoy se inscribe dentro de este ámbito, de la geopolítica. Pero es que también está cambiando todo en la socioeconomía, ¿no? Estamos en el agotamiento del modelo económico en el que hemos vivido los últimos 40 años. Neoliberalismo les llaman unos, era de los mercados otros, pero bueno, neoliberalismo, para entendernos, que es un modelo que hasta hace unos años criticaban los que estaban en contra del sistema, pero en los últimos años ya las propias multinacionales están reconociendo cada vez más claramente que es un modelo que está agotado, que no funciona. Llevamos 15, 20 años en situación de estancamiento, con un endeudamiento creciente, un incremento demográfico, etc. Pues todo eso hace que el modelo no pueda continuar. Otra cosa es qué es lo que va a pasar, pero sabemos que vamos hacia un nuevo modelo, ¿no? Entonces, en ese sentido también estamos en un momento crítico de la historia, ¿no? Y por último, también en cultura y valores, estamos en el tránsito de esa cultura y valores que se han llamado, nosotros llamamos del posmocapitalismo, que es el capitalismo que ha sido dominante también en los últimos 30 años, a partir de la Guerra Fría, desde los años 90, pensábamos que ese iba a ser el futuro de la cultura y los valores en el siglo XXI, pero ahora estamos viendo que no, que esto se va a romper. Unos dicen para ir a un modelo nuevo, otros dicen para ir a un modelo más tradicionalista, pero sabemos que la cultura y los valores del siglo XXI no van a ser los que pensábamos. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en ese primer ámbito. Vamos a hablar del ámbito geopolítico, de temas concretos dentro de ese ámbito, ¿no? Bueno, para entender en qué situación estamos y por qué está pasando lo que está pasando y qué es lo que puede pasar a partir de ahora, utilizamos este punto de partida, una élite corporativa amenazada. Bien, esto tiene su origen, si queréis, en el fin de la Guerra Fría. La Guerra Fría empieza más o menos en la Segunda Guerra Mundial, a partir de la Segunda Guerra Mundial, con ese enfrentamiento entre los dos bloques, Oriente y Occidente, o Estados Unidos y la Unión Soviética, si queréis, termina alrededor del año 90, ¿no? Bueno, entonces cae la Unión Soviética y por la caída de la Unión Soviética, por un lado, y con los acuerdos estratégicos que Estados Unidos o las multinacionales norteamericanas tenían con China, decían, bueno, el mundo ya ahora es nuestro, ya no hay enemigos. Incluso le dan un nombre a esta situación, le llaman el fin de la historia. Dicen, ya no hay choques ideológicos, nuestro modelo, el modelo liberal o neoliberal, se está haciendo y se va a hacer dueño del mundo sin oposición,
ahora podemos hacer con el mundo más o menos lo que queramos, ¿no? Se produce un control total, sobre todo de Occidente, los medios de comunicación se concentran, se privatizan los grandes medios, sobre todo televisión, etcétera, pero privatizarlos en esos medios es dejarlos en manos de esas grandes corporaciones, ¿no? Con lo cual se produce un control total también de la opinión pública, de las distintas ideologías, y se produce una confluencia de lo que hasta entonces era izquierda, derecha o centro. Nosotros vamos a decir que en la práctica, aunque se mantienen las palabras, desaparecen realmente la derecha, la izquierda y el centro. Esto ya sé que es ofensivo para algunas personas, pero bueno, es nuestro punto de vista. Pues se transforman en matices dentro de los intereses de esas grandes corporaciones, pero al final, con algunos matices, las distintas corrientes mayoritarias, evidentemente, que se llaman de izquierda, derecha o centro, pues todas ellas son, de hecho, aunque digan que no, son neoliberales, están dentro de la cultura y valores que hemos mencionado antes del posmocapitalismo y se hacen atlantistas, es decir, desde el punto de vista geopolítico no se atreven a salir de ese marco controlado por Estados Unidos, si queréis. Bien, tenemos El fin de la historia, es un libro que se escribe en el año 92, escrito por Fukuyama, donde se describe muy gráficamente esto. Un libro que tuvo una difusión enorme, pero que reflejaba la forma de pensar a partir del momento en el que cae la Unión Soviética, ¿no? La forma de pensar en Estados Unidos o en las grandes multinacionales, ¿no? Y se pone en marcha en el año 92 también lo que se llamó la doctrina Wolfowitz, ¿no? Wolfowitz luego fue muy importante también en el gobierno de Bush en Estados Unidos, pero ya entonces se plantea, bueno, en este contexto en el que controlamos el mundo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ejercer ese poder que tenemos, no tenemos que limitarnos como nos limitábamos en la Guerra Fría. Se pone en marcha la doctrina del ataque preventivo, es decir, Estados Unidos puede atacar países que considere peligrosos, aunque estos países no le hayan hecho nada, en previsión de que a lo mejor algún día lo hace. La doctrina del ataque preventivo y la invasión preventiva, que luego se llevó a la práctica en muchos países, ¿no? Y se dice que, bueno, controlamos el mundo en este momento, pero, ojo, tenemos un enemigo potencial que tenemos que asegurarnos que se somete, que es Rusia. Rusia, en este momento, en los años 90, es un país perfectamente controlado por las multinacionales. Ya veremos que son multinacionales muy relacionadas con Occidente, con lo que se llamó los oligarcas rusos, que eran grandes empresarios, grandes inversores que además controlaban el gobierno, ¿no? Eso es la palabra oligarca, ¿no? Dicen, bueno, en este momento controlamos Rusia, pero Rusia es un país muy grande, no lo controlamos del todo, ¿no? Porque no controlamos la población, no controlamos muchos cuadros intermedios y por lo tanto tenemos que asegurar cara al futuro que Rusia queda sometida, ¿no? Y lo dicen claramente, ¿no? En esa doctrina Wolfowitz, que se hizo doctrina oficial del gobierno de Estados Unidos. Bueno, este es ese libro que hemos comentado, El fin de la historia, de Fukuyama, y este es Wolfowitz, el que redactó eso que se volvió doctrina oficial del gobierno de Estados Unidos. Bien, Estados Unidos es la única superpotencia, ya lo hemos dicho, hay que asegurar esto cara al futuro, se defiende el unilateralismo, esto es, Estados Unidos no tiene por qué consensuar o acordar con nadie sus estrategias, y intervención preventiva, ya lo hemos comentado. El derecho de Estados Unidos a intervenir o a atacar preventivamente países. Bien. Dice, sin embargo, no todo está atado porque piensan que no es seguro el control que se tiene en aquel momento sobre Rusia, controlan el gobierno a través de Boris Yeltsin, que fue el presidente de Rusia durante los años 90, controlan la economía a través de esos oligarcas, pero no estamos seguros de controlar ni el pueblo ruso ni los cuadros intermedios. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, empiezan a aplicar esas políticas, pero a final de los 90 hacen otras reflexiones los think tanks norteamericanos, los think tanks alrededor del gobierno, y detectan crecientes amenazas para ese control total que pensaban que iban a tener a partir de los años 90, ¿no? Este es sobre todo el más importante, lo que se llamó el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, donde se decía qué es lo que tenemos que hacer para que asegurar que el siglo XXI sigue siendo un siglo controlado por Estados Unidos. Bien, este es el informe que elaboraron. Bueno, entonces, amenazas, dicen, para ese control futuro.
Rusia y China como poderes independientes y emergentes. Ahora aparece China también. Ya no solo Rusia, ahora aparece China también como un peligro potencial para ese control de las multinacionales. El agotamiento del modelo económico, ya lo hemos comentado, ellos ya se dan cuenta de que el modelo económico no es sostenible a largo plazo, se está manteniendo constantemente en base a incremento de deuda, incremento de deuda, incremento de deuda. Y luego advierten que en Internet un peligro potencial. Porque ya hemos dicho que en los años 90 controlan los grandes medios de comunicación, controlan la industria cultural, controlan la opinión pública, pero Internet aparece como un fenómeno que de forma muy minoritaria, pero progresiva, permite que se les escape el control de una parte de la población. Entonces ahí ven un peligro potencial, ¿no? Entonces plantean y desarrollan estrategias para cada uno de esos retos. Ahí no vamos a entrar lo que pasó en cada uno de esos ámbitos porque se nos escaparía el tiempo, ¿no? Pero bueno, el tema es que lo que ha sucedido a partir de entonces, a lo largo del siglo XXI, ha sido que Rusia, China y lo que se ha llamado países emergentes, además de Rusia y China, con India, Brasil y Sudáfrica, constituyeron el bloque BRICS, ¿no? Del que ahora se está hablando mucho tiempo, ¿no? Se estaban haciendo cada vez más fuertes y estaban empujando poco a poco hacia ese mundo multipolar. Por otro lado, el modelo económico sigue sin funcionar, ya lo hemos comentado antes. Occidente está económicamente estancado en los últimos 15 o 20 años, la deuda sigue, ¿no? La influencia de Internet crece a pesar de todas las medidas tomadas, que fueron primero poner en marcha las redes sociales, que se pusieron en marcha entre los servicios de inteligencia y algunas grandes corporaciones también, precisamente con el objetivo de controlar Internet de alguna forma, y después, en los últimos años, ya medidas de censura. En las redes sociales, primero planteadas desde las propias redes sociales y en los últimos años ya desde los gobiernos. Es decir, hay un miedo cada vez mayor a la pérdida de control de la población a través de Internet. Una pérdida que al principio es una pérdida desorganizada. Es decir, la gente va a través del ordenador, va viendo opiniones distintas, eso le va de alguna forma a muchos de ellos, les va sacando del sistema, pero es una relación de una persona con el ordenador. Es decir, es una relación que no aglutina a las personas en corrientes, en proyectos comunes. Entonces, al principio es un desmarque bastante anárquico, pero que poco a poco va generando corrientes de opinión con capacidad de organización. Y ahora vamos a ver el golpe definitivo en el ámbito geopolítico, que es que cuando ellos pensaban que ya habían conseguido, después de 30 años de acoso intentando someter a Rusia, que habían conseguido que Rusia cayera en la trampa a través de la invasión de Ucrania, decían, bueno, entre que les vamos a atrapar en la guerra en Ucrania y las sanciones económicas que van a destruir su economía, pues ya está, Rusia ha caído en la trampa, vamos a acabar. ¿Qué ha pasado? Pues que Rusia está ganando la guerra. Entonces, todo este contexto, si queréis, está situando a esa élite corporativa que controla Occidente en una situación de pánico, porque están viendo en peligro su propio futuro, ya no de futuro económico, futuro político, sino su propio futuro personal. Vamos a hablar algo de esto también. Bueno, frente a esa situación de pánico, estas élites tienen dos opciones. La primera es negociar y recolocarse en ese mundo multipolar, y la otra es no aceptar ese nuevo contexto y eso supone la guerra. No aceptar un mundo que está evolucionando de forma natural hacia ese contexto multipolar supone enfrentarse o a Rusia o a China a través de una guerra europea, mundial. Bien. Bueno, entonces la cuestión es ¿por qué nos iban a la guerra? Algo que hace 3 o 4 años nos hubiera sonado imposible. Imposible, aunque viendo lo que estaba sucediendo en el ámbito geopolítico era un horizonte previsible, que ya habéis oído hablar. Históricamente, cuando un imperio está a punto de perder el poder, se producen situaciones muy peligrosas, precisamente por eso. Bueno, entonces, de alguna forma era previsible que ese choque se iba a producir en algún momento. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué nos llevan a la guerra? Decimos, la razón fundamental es el pánico, esa situación de pánico. Y esto salta de una forma u otra, va saltando a las noticias, que esto se expresa de una forma o de otra. Aquí tenéis, enorme peligro para la OTAN. Ahí se dice, la OTAN está en peligro. Por lo que está pasando en Ucrania, por la
prevista ya victoria de Rusia en Ucrania. Ahí se habla de la OTAN. Macron advierte muerte de Europa. Aquí ahora es Europa la que está en peligro. Europa en peligro mortal, dice aquí Macron. Europa. Bueno, Macron advierte de que Europa puede morir si no crea su propio sistema de defensa. Bueno, propone poner las armas nucleares francesas al servicio de defensa europea, una Europa amenazada. Bueno, militares de la OTAN ya están en Ucrania, Scholz rearma a Alemania con la vuelta del servicio militar obligatorio, Scholz llama a la producción masiva de armas, el primer ministro polaco Tusk reconoce la presencia de soldados de la OTAN en Ucrania. Llevamos un año y medio de una escalada continua, ya no entre Ucrania y Rusia, sino en la implicación de los países de la OTAN en el enfrentamiento con Rusia. Una escalada continua que todo el mundo sabe que va a terminar, si se sigue en la misma dirección, va a terminar en un enfrentamiento directo entre los países de la OTAN y Rusia. Eso es una guerra europea, una guerra continental o una guerra mundial, evidentemente. Bien. Decíamos el pánico. Rusia es el mayor riesgo existencial para Europa. Sí, también. Von der Leyen, la guerra en Ucrania marcará para siempre el futuro de Europa. Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo, decía: Rusia representa una amenaza existencial a nuestra Unión, a la Unión Europea. Bueno, más pánico. Pánico en la OTAN. Pánico en Europa, ante el escenario de una posible victoria de Rusia. Bueno, importante, claro. Pánico en la OTAN, pánico en Europa, pero en realidad no hay un peligro para los países europeos en cuanto tales. El peligro lo tienen esas élites que controlan Europa, que son las que realmente están en pánico. Es decir, si fuera una cuestión en la que lo que estuviera en juego fuese Ucrania, ¿qué pasa con el territorio de Ucrania? Pues evidentemente nadie se arriesgaría, vamos a una guerra mundial, que si vamos a una guerra mundial entre potencias nucleares, casi seguro que se vuelve guerra nuclear en algún momento. No se haría si pensáramos en los intereses de los ciudadanos, de ninguna forma. Entonces, si ese pánico existe, no es un pánico de los países europeos, es un pánico de esas élites que piensan que la victoria de Rusia en la guerra supone el avance definitivo de ese mundo multipolar, un salto adelante de esa influencia política e ideológica de Rusia, que ya es muy alta en Europa, y en definitiva una amenaza muy directa para su propio poder, el poder que hemos dicho antes, sobre el conjunto del mundo en principio, pero también en Europa y en Estados Unidos. Vale. Bueno, vamos a explicar esto, de dónde viene esa amenaza rusa. Ya hemos dicho que ya antes de que Putin llegara al poder, en los años 90, ya estaban previendo que Rusia era una amenaza potencial. Bueno, aquí tenéis, ahí falta la primera línea. Bueno, Putin tiene una evolución curiosa, incluso en las fotos veis como su imagen es totalmente distinta. De funcionario gris a líder carismático. Bueno, es un tema curioso, pero bueno. Cuando llega Putin al poder en el año 2000, de hecho ya termina esa década de los 90 con Yeltsin, en la que para Rusia es un auténtico desastre, un hundimiento económico, social, total, ¿no? Entonces se plantean, no es Putin, se habla de la revolución Putin, pero detrás de Putin había sectores del ejército, sectores de los servicios de inteligencias, cuadros de la administración, sindicatos, etc., ¿no? Entonces, el primer objetivo es echar del poder y someter a esos oligarcas, esos grandes inversores o grandes propietarios de multinacionales que controlaban el poder político, ¿no? Y que estaban aliados con Occidente, ¿no? Entonces, el primer objetivo es echarles del poder. Y eso es lo que hacen durante varios años, ¿no? Con una semiguerra civil bastante tensa, claro. Segundo objetivo, estabilizar la economía. Esto lo consiguieron bastante bien, porque la economía rusa empezó a crecer con una media del 4% anual hasta el año 2015 aproximadamente, cuando empiezan las sanciones occidentales, ¿no? Y también, muy importante, prepararse frente a ese esperado ataque de Occidente. Ellos dicen, hombre, si Occidente ya desconfiaba de nosotros en los 90, pensaba que éramos un peligro potencial, encima estamos echando del poder y metiendo en la cárcel a las élites corporativas, en cuanto puedan, van a venir contra nosotros. Entonces dicen, bueno, vamos a prepararnos para ese esperado ataque. Lo primero es recomponer y fortalecer el ejército.
Segundo, romper la estrategia de Occidente en los países musulmanes. Hemos dicho que a finales del siglo XX, si recordáis, ya en las nuevas estrategias se dice ahora los enemigos son Rusia y China, hay que someterlos. Y ahí las estrategias que se plantean, fundamentalmente, esto es un poco raro, y se ha discutido mucho el por qué es, pero la estrategia que se aprobó era no atacar directamente a Rusia y China, que son potencias nucleares, sino ir a por los países musulmanes. Los países musulmanes autónomos, independientes, y luego, a partir de los países musulmanes, desestabilizar Rusia y China a través de sus regiones musulmanas, que son muy importantes, tanto en el sur de Rusia como en el oeste de China, ¿no? Entonces, lo plantean así, bueno, hay muchas, no vamos a entrar ahí el por qué se aprueba esa estrategia, pero se aprobó. Y además se mencionan países concretos que se pretendía invadir y destruir. Se habla de Afganistán, de Irak, de Siria, de Libia, de Irán. Y esto es lo que fueron haciendo. Una vez con un pretexto, otra con otro, acabaron destruyendo Afganistán, destruyendo Irak, destruyendo Libia, también destruyendo, pero no dominando Siria. ¿Qué pasó en Siria? Pues la intervención rusa. Rusia intervino en Siria y consiguió, con unos recursos y con un esfuerzo limitado, pero consiguió neutralizar a Occidente y consiguió mantener a Siria como un poder autónomo, aunque eso sí, el país ya estaba destruido. Pero bueno, de esa forma rompieron esa estrategia de Occidente con respecto a los países musulmanes. Eso ya en sí mismo era otra razón de peso para evidentemente considerar a Rusia como un enemigo a batir a toda costa. Y luego ir construyendo alianzas. Primero una alianza estratégica con China a partir del año 2012, ya lo vamos a ver, cuando el actual presidente Xi Jinping, el presidente de China, Xi Jinping llega al poder. Entonces a partir de ese momento se empieza a tejer esa alianza muy directa entre China y Rusia. Luego con China y Rusia conforman lo que hemos comentado antes, la organización de los BRICS, con India, Brasil, Sudáfrica, que luego se ha ido expandiendo a otros países emergentes y en desarrollo. Bien, de esta forma se empiezan a compartir lo que se han llamado estrategias anticorporativas, que nacen en Rusia con Putin a partir del año 2000, en China con Xi Jinping a partir del año 2012. El punto de partida es distinto. China tenía, creo que no sé si lo hemos comentado, un pacto estratégico el Partido Comunista con las multinacionales occidentales que fue muy importante para el desarrollo industrial de China, que China lo aprovechó muy bien. Las multinacionales se beneficiaron pues, con mercados nuevos y mano de obra barata, fundamentalmente, ¿no? Pero ya había tendencias internas dentro de China crecientes que decían, bueno, está muy bien lo que hemos hecho aprovechando esos acuerdos, pero ojo, hay que limitar el poder de las grandes corporaciones, de las multinacionales. Y esto se empieza a llevar a la práctica cuando Xi Jinping llega al poder en 2010. Entonces se dan cuenta de que sus estrategias y las de la Rusia y de Putin coinciden perfectamente. Limitar el poder de las grandes corporaciones dentro de Rusia y dentro de China y, de alguna forma, abordar estrategias anticorporativas en el conjunto del mundo a través de ese proyecto de mundo multipolar. Bueno, luego ese papel de los BRICS se va extendiendo, sobre todo a partir de la guerra de Ucrania, se crea una división del mundo en dos partes. Por un lado Occidente y por otro lado los países emergentes y en desarrollo. Ya sabéis, bueno, antes se hablaba del primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo. Ahora ese concepto de tercer mundo se ha convertido en los países en desarrollo, se dice, ¿no? Y los países que han salido rápidamente del subdesarrollo, vamos a decir, para convertirse en países cada vez más avanzados, son lo que llamamos países emergentes. Bien, entonces, en el 2022, la gran mayoría de los países emergentes en desarrollo apuestan a favor de los BRICS, con lo cual se rompe, de alguna forma el mundo se divide en dos, Occidente y sus aliados por un lado, y los países emergentes en desarrollo por el otro. Esto ha sido muy importante. Y los BRICS está creciendo muy rápidamente, ahora son ya 10 miembros con alrededor de 40-50 peticiones, que seguramente este año o el año siguiente se concretarán a través de una organización un poco distinta, ya han dicho. Bueno, esto quiere reflejar ese concepto de una revolución antioligárquica, que es el fondo del proceso, de esa
eso que llaman revolución Putin, ¿no? Esta es la imagen de Putin y los que están detrás son oligarcas, de los que quitó del poder, ¿no? Bueno, como consecuencia de esa revolución antioligárquica se produjo una huida de los oligarcas de Rusia, ¿no? Bien, y esto es una forma de reflejar las transformaciones socioeconómicas que se producen en Rusia a partir de la llegada de Putin al poder, ¿no? En distintos sectores estratégicos pasó algo parecido a esto, ¿no? Este es el sector bancario donde está perfectamente medido el peso de la banca pública y la banca privada. Pues aquí tenéis como en la Unión Soviética el 100% era público. Durante la época Yeltsin, en los 90, se produce un proceso de privatización masivo y ese proceso de privatización masivo se revierte a partir de la llegada de Putin al poder, de tal forma que ahora es cerca de un 75% que es banca pública. Pero claro, el que controla el sector bancario controla la economía. Entonces, esto es una parte fundamental a la hora de definir qué era la economía de Rusia en los años 90 y qué es lo que ha pasado con la economía de Rusia a partir de entonces. Algo similar ha pasado en los distintos sectores estratégicos, ¿no? Armamento, aeronáutica, energía, etc. Estábamos hablando siempre de muy grandes empresas. Bien. Esto no quiere decir que ellos están planteando volver a la Unión Soviética, pero sí al poner en marcha algunos instrumentos que para ellos son fundamentales para asegurar el control, digamos, por parte de los ciudadanos de la economía. Bien. Bueno, muy interesante para reflejar lo que esto suponía, ¿no? Khodorkovsky. Khodorkovsky era uno de estos oligarcas que siguió con el poder en Rusia en los años 90. Este era uno de los más importantes, era el propietario, el presidente de Yukos, de una gran petrolera, y en esa revolución Putin pues, fue sacado del poder, luego procesado, luego encarcelado y terminó en el exilio, en Gran Bretaña, como casi todos ellos, ¿no? Bueno, aquí tenéis un libro que se escribió sobre él, ¿no? El asunto Yukos, Putin y el oligarca. Aquí le tenéis a Khodorkovsky como referente de esos oligarcas, vamos a decir, neutralizados, encarcelados, ¿no? Bueno, y esto es interesante porque es una referencia muy clara en este momento para ver cómo esos oligarcas rusos que fueron apartados del poder son nuestros oligarcas. Bueno, los oligarcas rusos que se hicieron con el control de Rusia en los 90 estaban claramente aliados desde el primer momento con los que dominan Occidente, ¿no? Se suele hablar de Wall Street y la City, ¿no? Para simplificarlo, ¿no? Tienen intereses compartidos. Esto es muy importante en este momento. ¿Por qué? Pues porque nos está diciendo por qué el terror de Wall Street y de la City a esa influencia política e ideológica de Rusia en Occidente, ¿no? Si estos han hecho eso en Rusia y les ha salido bien y han podido desarrollar otro tipo de políticas a partir de ese momento, pues en el momento en que la influencia política de Rusia se extienda, como se está extendiendo muy rápidamente, pues los ciudadanos occidentales van a decir yo también y les van a echar del poder. Bueno, este es ese concepto, ¿no? Que impide que los europeos y americanos en este momento o dentro de unos años hagamos lo mismo. Bueno, aquí tenéis una entrevista de este señor Khodorkovsky, que es el que hemos visto encarcelado, una entrevista de hace unas semanas. Es una entrevista muy interesante en la que reconoce expresamente que ellos actuaban coordinados ¿por quién? Por los Rothschild. Supongo que sabéis quiénes son los Rothschild, ¿no? Dentro de las grandes familias que controlan la economía del Occidente, pues uno de los grandes referentes históricos, ¿no? Pues ellos actuaban coordinados por los Rothschild. Esto nos dice muy claramente, era algo que más o menos se sabía, pero el que lo diga él le da un peso mucho más importante a todo esto, ¿no? Es decir, son los mismos, ellos mismos eran su gente a la que estaba siendo echada del poder, encarcelada, etc. Entonces, el por qué para ellos Rusia tiene que ser un objetivo a batir es casi evidente, ¿no? Bueno, que tenéis Rusia frente a Wall Street, Putin, Khodorkovsky, los Rothschild, Wall Street, ¿no? La cadena es clara, ¿no? Bien. Bueno, hacia la guerra, en el contexto actual, ¿no? Ya hemos dicho antes, claro, en ese contexto de pánico tienen dos opciones. Primera, negociar y recolocarse en ese mundo multipolar. Y segundo, no aceptar ese nuevo contexto y ir a la guerra, ¿no?
Bien. Ya lo hemos dicho, el sistema corporativo occidental, Wall Street y la FIT es el que está en peligro existencial, no Europa. Pero lo que tienen miedo es que una victoria de Rusia en Ucrania multiplique de alguna forma una influencia política e ideológica de Rusia que ya es muy importante. Si os habéis dado cuenta, bueno, ya hay países en los que los gobiernos, ya se les dice, son gobiernos prorrusos, ¿no? Como Hungría o Eslovaquia. Hungría, que viene de una base ideológica democristiana, Eslovaquia de una base ideológica socialdemócrata. Pero bueno, a los dos se les acusa de prorrusos. Pero es que lo mismo sucede en otros países con las distintas corrientes, digamos, populistas, ¿no? Que son populistas en los últimos años fundamentalmente populistas conservadoras, pero también cada vez más populistas de izquierda, ¿no? Como es el gobierno de Eslovaquia o el grupo político de Sara Wagner, que se ha creado hace 5 meses y que han sacado un 6% aproximadamente en las elecciones. Luego lo comentaremos, ¿no? Bien, pero como consecuencia de todo esto, estamos diciendo la influencia a todos esos grupos, son grupos prorrusos, ¿no? Y es así, porque todos los que quieren plantearse algo distinto a ese sistema que se había convertido desde los años 90, ya hemos dicho, desaparecen de hecho la izquierda, la derecha, etc. En la práctica se convierte en un sistema que nosotros llamamos de partido único. No se le llama así, pero en la práctica es un partido único, porque se diferencian siempre en lo secundario, pero en lo fundamental están obligados a estar de acuerdo. Entonces, los que quieren salir de ese sistema, ¿qué hacen? Pues mirar a otros sitios, mirar a los países emergentes, ¿no? Y en ese sentido, los países emergentes, que lo están haciendo de otra forma, que han echado del poder a esas élites corporativas. Y en ese sentido, decían, Rusia es mucho más peligroso que China. ¿Por qué? Pues porque China tiene otra cultura. Es otra cultura histórica, otro origen religioso, otra ideología, pero Rusia es muy europeo, es demasiado europeo. El contagio de lo que se haga en Rusia con respecto a Occidente es casi inmediato. Y por eso, estos países que quieren hacer otras cosas, estos grupos políticos que se salen del marco empiezan enseguida a mirar a Rusia como un referente. Y se les dice, es que son prorrusos, claro, no es casualidad. No es casualidad. Bien, decíamos, ahora están en una situación de pánico porque tras 30 años de intentar someter a Rusia y luego a China, estaban seguros de que en Ucrania Rusia había caído en la trampa, ¿no? Y que este conflicto iba a significar su derrota definitiva, la derrota definitiva de Rusia y el cambio de régimen, la derrota de ese mundo multipolar emergente, ¿no? Y de pronto ven que sucede lo contrario. No han conseguido destruir la economía de Rusia y Rusia va a ganar la guerra, ¿no? Bueno, esa victoria de Rusia en la guerra es inaceptable por lo que hemos comentado, porque amenaza directamente el futuro de estas élites, ¿no? Supone que, al contrario de lo esperado, la influencia política e ideológica de Rusia y de los países emergentes se va a disparar. Esto supone un mundo multipolar, es decir, para ellos perder el control del mundo, pero a medio plazo también temen perder también el control de Europa y de Estados Unidos, lógicamente, ¿no? Por la influencia anticorporativa de Rusia y de China sobre todo, ¿no? Bien, de esta forma, esa victoria de Rusia es una amenaza existencial no para Europa, ¿no?, sino para ese poder corporativo que controla Europa y Estados Unidos. Quieren evitarlo a toda costa, pero no saben cómo, ¿no? Dicen, bueno, en un extremo tenemos la guerra nuclear, ¿no? En otro extremo tenemos una guerra mundial, pero ¿somos capaces de ganarla? No lo tienen nada claro. Los países europeos, desde luego, no. Tendrían que implicar a Estados Unidos. Bueno, están dando de alguna forma palos de ciego con amenazas, vamos a llevar las tropas a Ucrania, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero no tienen muy claro tampoco qué es realmente lo que quieren hacer. Dicen, bueno, a ver si conseguimos separar a China de Rusia, no les está saliendo bien tampoco. Bueno, están dando de alguna forma palos de ciego. En principio, dicen, bueno, si es necesario, está nuestro futuro personal, no solo económico y político, sino personal, en juego, si es necesario, vamos a una guerra mundial. Avanzan en esta dirección con todo tipo de medidas, amenazas y hechos. La realidad es que llevan un año dentro de esa dinámica y que hay que parar, evitar la victoria de Rusia en Ucrania, adoptando medidas contra Rusia que son todas ellas causa de guerra. Es decir, si yo llevo tropas, como están llevando a Ucrania, aunque diga formalmente todavía que no, pero Rusia sabe perfectamente que esas tropas están allí, evidentemente eso es causa de guerra contra Rusia.
Si desde Ucrania se están lanzando misiles contra Rusia, pero son misiles míos, que están dirigidos a través de mis satélites y los objetivos localizados a través de mi inteligencia, si todo lo hago yo, nosotros pensamos, menos apretar el botón, es evidente que esto es causa de guerra, no contra Ucrania, contra los países occidentales que están haciendo eso. Y llevan haciendo esto desde hace un año, aproximadamente. ¿Qué ocurre? Que son provocaciones intentando que Rusia empiece ese conflicto, vamos a decir, europeo, mundial, como queráis llamarlo, ¿no? Pero Rusia está ganando la guerra y al principio no le interesa despistarse, le interesa continuar, no le interesa hacer caso o caer en esas provocaciones, ¿no? Y esa es la dinámica en la que hemos estado durante un año, ¿no? De provocaciones crecientes en un contexto en el que estas élites están en principio apostando por una guerra, pero intentando que la provoque, que sea Rusia la que la provoque, ¿no? Hay rearme, ataques a territorio ruso, envíos de tropas, ¿no? Bueno, en ese contexto nos están hablando del servicio militar obligatorio, ¿no? Están hablando de todo tipo de medidas, reforzar la industria militar, servicio militar obligatorio, etc., ¿no? Hay algunos 10 territorios de la UE que ya lo tienen, lo están estudiando, pues, algunos son los más importantes, como Francia y Alemania. Casi todas las semanas hay alguna noticia sobre este tema en los medios de comunicación, ¿no? Tenéis, Reino Unido propone el servicio militar obligatorio, podría volver el servicio militar obligatorio en Alemania, la posible milicia obligatoria en España, porque Alemania planea reintroducirlo, la vuelta de la mili en Europa reabre el debate en España, será obligatoria en Francia o incorporará a las mujeres en Dinamarca. En la OTAN, servicio militar obligatorio en el flanco oriental. Lituania reinstaura ya el servicio militar obligatorio. Será obligatorio para las mujeres de Dinamarca a partir de 2027. Se cuestiona, se están haciendo ya propuestas sobre el servicio militar obligatorio en Alemania. España puede recuperar el servicio militar como Inglaterra. Esto empieza siempre como rumores, propuestas que no salen, unos que dicen que sí, otros que no. Siempre es ir acostumbrando a la opinión pública para lo que 3 meses después se pone en marcha. Bueno, hemos dicho un año de ataques, provocaciones de la OTAN contra Rusia. Bueno, esto es muy importante. Scholz reconoció expresamente en unas declaraciones que no solo las plataformas desde las que se lanzan los misiles contra Rusia son de la OTAN, no solo la geolocalización es de la OTAN, no solo la identificación de los objetivos es de la OTAN, sino que incluso el apretar el botón también lo hacían militares de la OTAN, ¿no? Y dijo, bueno, esto lo están haciendo los británicos y los franceses y nosotros, dijo, los alemanes, no podemos hacer eso, ¿no? Bueno, ahora ya están diciendo que probablemente sí, ¿no? Pero ya reconoció formalmente que lo estaban haciendo los británicos y los franceses, ¿no? Claro, cada uno de sus ataques, ya hemos dicho, es una causa de guerra, ¿no? Bueno, enfado de Londres con Scholz por airear la presencia de tropas británicas. Bueno, pero en mayo sucedió algo conceptualmente mucho más grave de lo que se está hablando poco, precisamente por la gravedad que tiene, ¿no? Ahí falta la primera línea, pero se produjeron 3 ataques en mayo a sistemas de alerta antinuclear de Rusia. Los sistemas de alerta antinuclear son sistemas de radar que advierten en caso de una guerra nuclear de que el enemigo está atacando. No tenían estos sistemas ningún impacto en la guerra en Ucrania, ¿no? Y se atacaron 3 veces, ¿no? Y claro, la cuestión es ¿por qué? Claro, si lo que hemos comentado antes, el atacar a Rusia con misiles es causa de guerra, atacar los sistemas de alerta antinuclear en todas las naciones con potencial nuclear es causa de guerra nuclear, es causa de responder con un ataque nuclear. Y así todo se hace. ¿Por qué se hace esto? Porque, bueno, es que alguien en Ucrania se ha vuelto loco. Dice, no, si hubiera sido eso y Ucrania con esa medida pudiera estar arrastrando a Occidente a una guerra nuclear que no quiere, pues al día siguiente hubieran desembarcado los marines en Ucrania para derribar ese gobierno. No solo no sucede eso, sino que 4 días después se ataca otro radar de alerta antinuclear y 4 días después otro. ¿Qué es lo que se busca con esto? Pues yo creo que la lógica solo tiene una respuesta. Bien. Bueno, ya
hemos hecho, un año de ataques y provocaciones contra Rusia, para recoger una noticia de los últimos días, en el mismo sentido, ¿no? Ahora el nuevo el nuevo primer ministro del Reino Unido, Starmer, dice, bueno, sabéis que también aprueba el uso de misiles Storm Shadow, los misiles británicos, contra objetivos en el territorio ruso, ¿no? De sus misiles, ¿no? Antes, algo que ya se estaba haciendo en la práctica, ¿no? Pero ahora dicen, no, expresamente. Y cuando se dicen estas cosas expresamente, ¿por qué es? Pues porque también el decirlo públicamente es una provocación. Está presionando más al gobierno ruso a que responda. Hace más difícil que el gobierno ruso mire para otro lado, como ha estado haciendo casi durante un año. Bueno, el problema es que estamos en unos meses decisivos, no estamos en una línea de continuidad. Bueno, si hemos estado un año así, igual podemos seguir en esa escalada lenta pero continuada un año más, 2 años más. Parece que estamos en meses decisivos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dos referencias en el calendario claves. La primera es que Rusia está ganando la guerra de una forma cada vez más rápida. Es decir, no es una guerra en principio territorial, es una guerra de desgaste. Es decir, que aunque los límites territoriales entre los dos ejércitos no cambian mucho, el objetivo de cada ejército es desgastar al otro. Entonces ese desgaste ha sido ya terrible para Ucrania y es cada vez mayor, y Rusia al contrario se ha ido fortaleciendo como ejército. Es decir, entonces Rusia, ¿qué está haciendo? Pues a medida que ese desgaste le provoca huecos defensivos a Ucrania, pues los aprovecha. Entonces está ahora avanzando de forma continuada, lenta pero continuada, ¿no? Entonces se sabe que ese colapso de Ucrania puede producirse en cualquier momento, porque ya no tienen hombres para tapar los agujeros, no tienen armamento, lo tienen destruido, etc., ¿no? Bueno, entonces ese es digamos una referencia decisiva dentro de esa situación de pánico. Si voy a hacer estallar algo, tengo que hacerlo estallar antes de que Rusia gane la guerra, ¿no? Entonces ahí estoy en una situación ya quizás de meses antes de que Rusia se produzca esa. Y el otro, la referencia es Donald Trump. Antes, claro, la cuestión es que ellos, si tienen que hacer algo, muy probablemente lo tienen que hacer antes de que Donald Trump sea el nuevo presidente de Estados Unidos, ¿no? Vamos a hablar de esto, pero es un tema que plantea ciertas dudas, pero aunque aquí siempre hemos hablado fatal de Trump, pero ya sabéis que Trump tenía, desde el punto de vista geopolítico, unas teorías muy especiales. Con ese concepto de America First, de primero América, había una reflexión que decía, bueno, América se ha desgastado, en buena parte se ha destruido por comprometerse siendo el policía del mundo. Entonces tenemos que olvidarnos de ser el policía del mundo y concentrarnos en reconstruir Estados Unidos. Claro, ese concepto encaja perfectamente con esa idea del mundo multipolar. Y esa es la razón probablemente de que a nivel personal Donald Trump se haya llevado también con Putin e incluso con Xi Jinping, a pesar de esa guerra comercial que tenían con China, etc., a nivel personal, ¿no? Aparentemente. Claro, luego detrás de esa estrategia de Trump había muchas contradicciones, ¿no? Y que hacen dudar hasta qué punto va a llevar a la práctica, si consigue un nuevo mandato, esas ideas, ¿no? Por ejemplo, pues que frente a esa complicidad, vamos a decir, con ese proyecto de mundo multipolar, luego estaba muy directamente enfrentado, por ejemplo, con Irán, muy cercano a las políticas de Israel, muy directamente enfrentado también con Venezuela, con entornos muy cercanos y ahora cada vez más cercanos a ese mundo multipolar, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción muy clara. Otra, que puso también como colaboradores directos suyos a personas como Pompeo o como Bolton, que eran halcones belicistas, ¿no? Y a pesar de que muchas veces se dice, es el único presidente, el primer presidente en 100 años que no ha iniciado ninguna guerra, se dijo, ¿no? A pesar de que, bueno, bla, 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 es bastante bocazas, aparentemente agresivo y tal, ¿no? Pero la realidad que había detrás parecía reflejar que de alguna forma estaba siguiendo ese criterio de America First, ¿no? Bueno, detrás de esto puede haber muchas cosas. Puede haber la diferencia entre el discurso y la realidad. Hay otros factores, que es, por ejemplo, que la presidencia de Estados Unidos, a pesar de la imagen que tiene, es una presidencia muy débil, ¿no? Porque la administración de Estados Unidos es muy compleja, tiene muchos departamentos y agencias que formalmente obedecen al presidente, pero en la práctica dependen de grupos de interés, de grandes corporaciones, etc. Además, el presidente depende de los grupos de interés que le han ayudado a las elecciones, que le van a financiar las siguientes.
Entonces, bueno, es muy posible que todas esas contradicciones respondan a tener que llevarse bien con unos y con otros, ¿no? También es cierto que Donald Trump entonces era, digamos, un verso libre, un verso suelto, incluso dentro de su propio partido. No controlaba su propio partido. Fue una total sorpresa que saliera incluso candidato del Partido Republicano en las elecciones anteriores. Ahora parece que controla el partido claramente, entonces que si llega al poder, pues va a poder hacer lo que quiera o va a tener mucho más margen para hacer lo que quiera, ¿no? Bueno, entonces este es el contexto en el que se está pensando que la OTAN y esas élites corporativas están aterrorizadas por un contexto en el que Rusia, por un lado, está avanzando hacia ganar la guerra y, por otro lado, Donald Trump, que ha amenazado, de alguna forma, ha cuestionado la OTAN más de una vez y ha amenazado con deshacer en la práctica la OTAN con pretextos de presupuestarios, etcétera, pero que claramente está amenazando en esa dirección de que pueda, sin más, desentenderse de la Organización Europea, ¿no? Aunque sea solo eso, ¿no? Bien, entonces, ¿este contexto qué significa? Que estamos en unos meses decisivos, en que esas élites que están en pánico pueden decir, ahora o nunca, tengo que hacer reventar el tablero antes de que suceda cualquiera de estas dos cosas, ¿no? Vale. Y esto es lo que de alguna forma seguramente está acelerando en los últimos meses la agresividad, las declaraciones, los movimientos hacia un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, si queréis. Bueno, mientras tanto, pues bueno, ahí siguen movimientos de creciente agresividad, ¿no? Keir Starmer, el nuevo primer ministro del Reino Unido, advierte a Putin que la NATO, la decisión de la NATO, la decisión de la NATO es mayor que nunca a la hora de enfrentarse a la amenaza de agresión rusa. Y desde el otro ámbito, por ejemplo, tenéis un movimiento muy importante que se ha producido. China ha empezado a realizar maniobras en Bielorrusia. Bielorrusia es lo que es, ¿no? Es un estado de 10 millones de personas que están entre Rusia, Ucrania, Polonia y Lituania, ¿no? Y que ahora, sobre todo desde el año 2020, es un aliado estratégico de Rusia, ¿no? Entonces, siempre ha tenido muy buenas relaciones con China, y ha habido un desplazamiento sobre los chinos a Bielorrusia, ¿no? Y los chinos también estaban diciendo, ojo, que también estamos nosotros aquí, ¿no? Bueno, la cuestión es, para dejar tiempo, sí me gusta siempre hablar de, ante toda esta barbaridad, ante todos estos riesgos, ¿qué hacemos o qué podemos hacer, si es que podemos hacer algo, ¿no? Bueno, en principio, solo hay dos formas de parar esta carrera hacia una guerra, vamos a decir, guerra europea, por no decir más, ¿no? Primero, que el miedo a la fuerza militar de Rusia, ¿no? Que ante el miedo a esa fuerza militar se decía, bueno, pues vamos a parar la escalada, ¿no? Pero aquí no podemos decir nosotros mucho, no está en nuestras manos, ¿no? Tampoco sabemos qué tipo de cálculos se hacen al respecto. Si ante esa situación de pánico, los que toman la decisión, que no son los gobiernos, ni es la OTAN, sino los que están detrás, que son ese poder corporativo, ¿qué tipo de cálculos hacen? Bueno, como no tenemos otra salida, aunque tengamos solo un 30% de posibilidades de ganar en una guerra mundial, vamos para allá. Porque es que es o eso o nada. Pues vamos a intentarlo, porque es lo único que tenemos. Bien, puede ser, no sabemos si hacen ese tipo de valoraciones, ¿no? Y la otra posibilidad sería que hubiese una reacción popular, digamos, ¿no? Frente a esta escalada. Bueno, retos de esa posible reacción popular, vamos a intentar arañar un poco estos temas, ¿no? Primero, la falta de tiempo, evidentemente, ¿no? La verdad es que no sabemos si es algo que se puede desencadenar en semanas o en meses, o si se va a estancar o se puede prolongar años. Claro, estamos hablando de temas tan terribles que, aunque todas las medidas o las políticas estén encaminadas en una dirección, hay que pensar que en el último momento, antes de un estallido de ese tipo, alguien hará algo distinto para evitar que eso suceda, ¿no? Esto se ha comentado a veces en las crisis económicas, ¿no? Antes de las crisis económicas, muchas veces, todos los datos macroeconómicos indican que vamos a una dirección hacia una crisis descomunal, ¿no? Pero, de pronto, precisamente porque vamos hacia ese escenario, se empiezan a hacer cosas muy distintas de las habituales para evitar que eso suceda. Entonces, bueno, también podemos pensar que ante algo tan bárbaro como una guerra europea
o una guerra mundial, pues se harán algo para evitar que eso suceda, ¿no? Bien, pero de cualquier forma es claro que no sabemos en cuánto tiempo contamos, no sabemos si estamos hablando de meses, de semanas o qué, ¿no? Entonces, claro, organizar a la gente, organizar una reacción popular es algo complicado, aunque es cierto también que depende cómo se muevan las noticias, en el momento en que se produzca el estallido, eso puede ser muy rápido, pero igual ya es tarde también, ¿no? Bueno, y por otro lado, otro problema es la ausencia o debilidad extrema de la oposición política organizada en buena parte de Europa, vamos a decir, y en el País Vasco en concreto, ¿vale? Entonces, claro, una cosa es organizar la oposición a esto que está pasando a partir de organizaciones que ya existen, pero si las organizaciones que ya existen están dentro del sistema y no se atreven a moverse fuera de él, pues entonces hay que crear algo nuevo. Eso es muy complicado. Eso es complicado. Pero bueno, dos opciones teóricas. Primero, movilizar las organizaciones que ya existen. Segundo, crear una organización nueva. ¿Qué pasa con las organizaciones ya existentes? Bueno, el problema básico es que son parte del sistema, ¿no? Esto a partir de los años 90, ellos evidentemente lo niegan rotundamente, no, pero en el ámbito socioeconómico también, hemos dicho en el ámbito sociocultural y en el ámbito geopolítico. Saben que si se salen del sistema, los medios de comunicación los destruyen, no tienen nada que hacer en las siguientes elecciones, están aterrorizados con tomar medidas que les saquen, digamos, de lo políticamente correcto, también en este caso, ¿no? Frente al poder corporativo tienen o sumisión, o pavor, o prudencia, pero el resultado siempre es el mismo, no hacen nada, ¿no? Hay una serie, ya lo hemos dicho, de organizaciones populistas emergentes que de alguna forma se salen de ese consenso, pero ahí también hay que tener atención, prestar atención a lo que llamamos, lo que se suele llamar la disidencia controlada. Es decir, no basta que haya disidencia, porque a veces esa disidencia la crea el propio sistema para gestionar la discrepancia, ¿no? Bueno, un detalle que a nosotros nos llama mucho la atención, que debería llamar la atención, ¿no? Todas esas organizaciones y algunos grupos políticos que se están moviendo tanto alrededor del tema de Gaza, que efectivamente es un tema terrible, ¿por qué no dicen ni mu con respecto a lo que nos está pasando aquí mismo, ¿no? Y al riesgo inmediato que tenemos, ¿no? Es una posibilidad sorprendente, ¿no? Pero sí es cierto que hay una tradición un tanto sospechosa, vamos a decir, entre nuestros grupos, llamémosle progresistas, ¿no? En el ámbito internacional. Solidaridad continuada, si queréis, no sé, con las referencias tradicionales, Venezuela, Cuba, Palestina, Sáhara, ¿no? Mientras no se hacía nada en Europa. Somos tremendamente progresistas porque estamos a favor de Cuba, a favor de Venezuela, ¿no? Que no digo que esté mal, ¿no? Pero claro, siempre es una solidaridad con entornos lo suficientemente lejanos como para que no nos comprometan nada. Es una tradición, digamos, sospechosa en ese sentido. Bien. ¿Qué pasa con la disidencia en Occidente? Ya hemos dicho, hay una fuerza creciente del nacionalismo conservador, ¿no? Y también de movimientos surgidos de lo que se está llamando hoy izquierda anticorporativa, ya lo hemos mencionado, ¿no? El BSV en Alemania, Robert Kennedy en Estados Unidos, el Partido Socialdemócrata de Fico en Eslovaquia, etc., ¿no? Bueno, ahí decíamos, falta la primera línea, ¿eh? La disidencia en los gobiernos no es imposible en Europa. Aquí queremos reflejarlo, ¿no? El caso de Hungría, es ideología demócrata cristiana, en el ámbito de cultura y valores se han posicionado contra el sistema, contra lo que nosotros llamamos posmocapitalismo, y por eso decimos que son de ultraderecha, que son populistas, etc. Pero por eso decimos, ¿no? Pero sin embargo están contra el atlantismo y la guerra, ¿no? Y ya sabéis que Orbán es el que más se está moviendo en contra de la guerra y en contra de la OTAN, y el que mejor relación tiene con los países emergentes, con Rusia y con China, ¿no? Esto algo quiere decir, ¿no? Bien, y algo similar en Eslovaquia. Eslovaquia, el gobierno es de inspiración socialdemócrata, también en el ámbito sociocultural se ha desmarcado del sistema, también dice, es que son populistas, ¿no? Bueno, y también contra el atlantismo y la guerra. Bien, esto simplemente para reflejar que es posible que haya gobiernos que estén en contra de lo que está pasando, ¿no? Y luego hablamos de organizaciones populares o populistas emergentes, ya hemos dicho, conservadoras, cada vez también más de izquierda. Bueno, todas estas organizaciones hay que intentar escapar a la hora de evaluarlos de los clichés que nos dan los medios de comunicación.
intentar valorarlas sin prejuicios, pero con prudencia. Y eso sí, atención a la disidencia controlada. Bueno, aquí tenéis también el caso de Galloway en el Reino Unido, no me va a detener ahí. Bueno, ¿qué pasa con esa disidencia controlada? Bueno, es la utilización de la frustración social para impulsar organizaciones que en realidad están actuando para el poder corporativo. Esto se ha dicho a veces de la izquierda europea de los últimos 30 años. Dicen que son disidencia, pero en la práctica no se salen del neoliberalismo y en el ámbito sociocultural siguen directamente las líneas, los intereses corporativos y se hacen cada vez más atlantistas. Pero también un tema fue clarísimo, lo que sucedió con el fascismo y el nazismo en los años 20 y 30 del siglo XX. Basada en una frustración social en Alemania o en Italia para manipularla a favor de esos poderes corporativos que fueron los que financiaron masivamente al fascismo y al nazismo, que no hubieran sido prácticamente nada sin esos apoyos. ¿Para qué los financian? Pues para hacer frente a un movimiento obrero que era muy agresivo y a la Unión Soviética, que les tenía muy preocupados. Unos objetivos clarísimamente, que eso está demostrado históricamente por todas partes. Bien. Entonces, las contradicciones y crisis de los últimos 30-40 años han generado una indignación popular que puede ser muy fácilmente manipulada, ser caldo de cultivo para que surja por un lado una disidencia real, pero también disidencia controlada. Y evidentemente, si yo desde la perspectiva de las corporaciones tengo todo el dinero del mundo, puedo financiar organizaciones, comprarlas, comprar personas concretas, manipular organizaciones es bastante fácil, para ellos, claro. Bueno, organizaciones populares muchas veces han sido cooptadas taponando el espectro político de representación de los ciudadanos, Y el poder corporativo conoce las contradicciones del sistema y sabe que la disidencia controlada es uno de los instrumentos clave para seguir controlando a la población. La reacción frente a las contradicciones del sistema también la controla. Bueno, entonces damos algunas claves para posicionarse, para que podamos diferenciar lo que es disidencia real de disidencia controlada. Por ejemplo, los partidos de masas y de cuadros. Los partidos del sistema tienden a evolucionar hacia partidos de cuadros. Las organizaciones, los grupos políticos, o se basan de dónde tienen su fuerza, porque las decisiones de los partidos por sí mismos no son nada. Tienen que apoyarse en un poder real. Ese poder real puede ser en las organizaciones de masas sus afiliados, pero si no son sus afiliados, acaban siendo los que les financian, las empresas o los bancos o el Estado en algún caso. Entonces, las organizaciones que realmente quieren defender a la gente tienen que apoyarse necesariamente en una base de lo que se llama de masa, una base importante de afiliados que sean activos y que paguen cuotas. Bueno, otra referencia, frente a los retos, frente a los problemas del sistema, adoptan una posición racional de hacer frente a los problemas o una posición también demagógica utilizando las emociones, etc. Ya sabemos que las emociones al final las manipulan los medios de comunicación, la industria cultural. Si se basan en meras reacciones viscerales, ojo, que muy probablemente nos están intentando también engañar. Y luego, si en el ámbito, digamos, de los valores se posicionan en contra del sistema, pero en el ámbito socioeconómico apoyan al sistema, pues también igual es una razón para sospechar. Bueno, algunas referencias sobre el País Vasco, por decir algo. Somos un territorio muy pequeño. Por un lado, los territorios muy pequeños son muy dependientes del entorno, pero ojo, también hemos visto que esto a veces da posibilidades de hacer cosas que a otros no les dejarían. Hemos visto lo que ha pasado en Hungría o en Eslovaquia. Si se intenta asentar un gobierno de ese tipo en Francia o en Alemania, los hubieran fulminado. Pero Eslovaquia y Hungría también han intentado destruirlos, pero son lo suficientemente pequeños como para que les hayan permitido de alguna forma sobrevivir. Pero, bueno, también importancia del contexto geopolítico. Siendo tan pequeños, nos influye tremendamente lo que venga de fuera. Tenemos poca capacidad de crear, en principio, contracultura. También, problema, tendencia de los países pequeños a aliarse con el diablo si hace falta. Esto lo vemos constantemente. Países que tienen conflictos, países pequeños que tienen conflictos con los países de alrededor,
de pronto pasa por al lado alguien que dice yo te ayudo contigo. Y esto vemos, por ejemplo, los kurdos, que están rodeados de países históricamente enemigos. Pues Estados Unidos e Israel les ofrecieron ayuda y no lo dudaron. Se han aliado estratégicamente con Estados Unidos y con Israel. Claro, esto, si Estados Unidos y Israel hubiesen ganado los conflictos en Oriente Medio, les hubiera salido bien la apuesta, pero vamos a ver qué pasa, porque todo indica que Estados Unidos y Israel están perdiendo en Oriente Medio. Entonces, esto puede ser un desastre también para los kurdos. Con lo cual, estas alianzas estratégicas son a veces sí, inevitables, pero también muy peligrosas. Bien, desde los años 90, ¿qué hemos hecho en el País Vasco? Bueno, pues estamos en un mundo unipolar y hemos hecho lo que casi todos en Europa, intentar aliarnos con el que manda, aliarnos con Wall Street, la City, etc. Llevarnos bien con ellos, por lo menos, para que nos ayuden. Bueno, esto ha creado una gran dependencia del mundo anglosajón y esto tiene sus ventajas y sus riesgos, sobre todo en el momento actual. Si el mundo anglosajón pierde el choque geopolítico, pues tenemos un problema, sobre todo si no sabemos reposicionarnos a tiempo. Bueno, perdonar, esto va a necesitar un minuto para coger aliento, supongo. Bien, bueno, es importante tener en cuenta, claro, el riesgo que esto tiene, ¿no? Los países pequeños tienen siempre a buscar aliados externos. Nosotros lo hemos hecho tradicionalmente, pero pensar en que las 4 últimas guerras en las que hemos participado las hemos perdido las 4. Y en las 4 hemos apostado por la guerra, dando por supuesto que estábamos, como somos muy débiles, apostando por uno de los bandos que estaban peleando en el Estado. Las 4. Y siempre hemos apostado a perder. Y esto, claro, tiene unas consecuencias impresionantes después. Evidentemente, una cosa es quién tenía razón o no, y otra cosa es que el apostar a perdedor tiene su impacto. Un impacto normalmente terrible. Entonces, es un tema en el que nuestras organizaciones políticas deberían estar muy atentos y ser conscientes de ello, ¿no? De por quién han apostado en las últimas décadas y cómo, al menos parcialmente, deberían intentar reposicionarse. Reposicionarse siempre es peligroso, porque los que mandan ahora, si se dan cuenta, van a ir a por ti inmediatamente. Pero igual hay formas indirectas de hacerlo, formas discretas, etc. Eso cada uno debería valorar. Bueno, vamos a ver si nos deja pasar o necesita... no necesita tanto tiempo. Vamos a ver. Ya está. Bien. Bueno, ¿qué hacer? El tema es, hemos dicho, ¿qué se puede hacer en los grupos políticos que ya existen? ¿No? Bueno, por ejemplo, pero son ideas nada más, pero cada grupo es distinto, etc. Un primer paso puede ser localizar en tu grupo político, en tu partido, en tu sindicato, en tu asociación, personas concretas que pueden estar abiertas o sensibilizadas con la situación. Un segundo paso, si localizamos gente suficiente, pues crear un grupo de opinión interno, organizar reuniones, presentaciones, difundir información. Un tercer paso, reuniones con líderes o cuadros clave de la organización o del partido que pueden estar abiertos. Y dirá, no, pues, no hay nadie que pueda estar abierto en este momento. Pero igual dentro de un mes sí, porque todo está cambiando a una velocidad de vértigo. Entonces, las posiciones pueden, o las sensibilidades pueden cambiar muy rápido. Bien. Vamos a ver. Claro, es mucho más complejo, aquí no lo he recogido, es mucho más complejo si vemos que no podemos hacer nada, no hay nada que se pueda hacer en las organizaciones existentes y tenemos que ir a crear algo nuevo. Ahora se pueden hacer cosas con Internet que antes no se podía. Es decir, de forma mucho más fácil, pero tiene su complejidad. Hay que, de una forma u otra, localizar a otras personas, etc. Bueno, no me voy a extender más. Hacemos un boletín casi diario, si alguien está interesado en recibirlo, por Telegram o también por WhatsApp o por correo electrónico. Si queréis nos escribís a esa dirección y os lo enviamos como queráis, por WhatsApp, por correo electrónico o por Telegram. También ahora estamos dinamizando un canal en YouTube. Si os gustan los vídeos, pues buscáis Ekai Center en YouTube y nos localizáis. ¿Vale? Pues esto es todo. ¿Queréis hacer
Una rápida, bien. La señal, ¿no? La señal que has comentado de la participación de China en Bielorrusia, ¿no? Me parece una señal muy peligrosa de cómo están las cosas. Sí, bueno, en principio puede ser solo una señal. ¿Pero qué está transmitiendo China con eso? Pues está transmitiendo que, ojo, que nosotros estamos ahí, que si el conflicto va más, podemos entrar. Podemos entrar directamente también. Bueno, esto es algo que a muchos no nos suena todo extraño, los que veníamos desde hace 10 años siguiendo lo que hemos comentado antes, esa confluencia de estrategias entre China y Rusia. No nos cabe ninguna duda de que cuando Rusia empieza la campaña en Ucrania, eso estaba ya previamente consensuado con China, absolutamente seguros, ¿no? La última visita al exterior que hizo Putin fue una semana antes, precisamente a Pekín, ¿no? Pero está claro que eso estaba consensuado, ¿no? Que ellos sabían que eso se iba a producir. Y esa interrelación entre China y Rusia es, por una de esa confluencia de estrategias anticorporativas que hemos comentado antes, y luego también una cuestión de supervivencia, ¿no? Porque los dos saben que si China se mantiene al margen mientras aplastan a Rusia, ellos van a ser los siguientes. Y Rusia sabe que si por lo que sea Trump llega al poder el año que viene, tranquiliza las cosas con Rusia, pero va por China, saben que si aceptan mirar hacia otro lado mientras se meten a China, ellos van a ser los siguientes. Claro, en el sentido opuesto, la doctrina en vigor, vamos a decir, en Estados Unidos, con Kissinger, Brzezinski, etc., era que contra los dos no podemos, contra China y Rusia a la vez no podemos. Luego, permanentemente tenemos que estar empeñados en que si vamos contra uno, tenemos que asegurar que apartamos al otro, y que es la única forma de ganar el conflicto. Entonces, lo mismo visto desde dos puntos de vista. Bien.